En esta oportunidad vamos a hacer una presentación general de la protección contra contactos indirectos en esquema de conexión a tierra TT. Ahora aclaramos estos conceptos. El esquema de conexión a tierra TT, que es el obligatorio para suministros en baja tensión en Argentina, se caracteriza por tener una puesta a tierra del neutro de la distribución a cargo de la distribuidora, llamada puesta a tierra de servicio, y una puesta a tierra de las masas de la instalación del usuario, llamada puesta a tierra de protección, a cargo del usuario, esta puesta a tierra. Debe haber una distancia suficiente entre ambas puestas a tierra para que se cumpla la condición de esquema de conexión a tierra TT. Esta distancia, si está ejecutadas con jabalinas las puestas a tierra, tiene que ser mayor a 10 veces el radio equivalente de la jabalina de mayor longitud. El radio equivalente se obtiene mediante ese cálculo. Longitud de la jabalina sobre el logaritmo natural de longitud sobre diámetro. Bueno, se multiplica por 10 y la distancia tiene que superar el valor obtenido en ese cálculo. En términos prácticos, para 15 metros o más de distancia entre las jabalinas ya esto se cumpliría. Sería una condición crítica en la que tendríamos que ir al cálculo, aquella en la que tengamos el transformador en el frente del domicilio del usuario. Ahí habría que fijarse bien la distancia de la jabalina de la puesta a tierra de protección, porque en general en los demás casos el transformador está bastante lejos. Bueno, ahora vamos a ver qué es un contacto directo y qué es un contacto indirecto. Un contacto directo es el contacto con una parte activa que normalmente está bajo tensión. O sea que un contacto directo se debe a imprudencia o a una falencia en la ejecución de la instalación, porque las partes activas, o sea las partes bajo tensión, no tienen que ser accesibles. Justamente la protección básica contra los contactos directos es el aislamiento o aislación, como le queramos llamar, y las puestas fuera de alcance de alguna manera, mediante envolventes, gabinetes, barreras. Bueno, de manera tal que, como dijimos, un contacto directo se puede producir por imprudencia o por una deficiencia en la ejecución de la instalación. Por ejemplo, un tablero al que le falte la tapa o carátula que aísle o evite que se pueda acceder a partes bajo tensión, manipular un cable pelado con tensión. Bueno, esas situaciones podrían llevar a un contacto directo. En cambio, un contacto indirecto es aquel que se produce al tocar una parte accesible, conductora, o sea, una parte que normalmente no está bajo tensión, llamadas masas, estas partes conductoras accesibles, y que se pone bajo tensión por algún defecto de aislamiento. Las masas pueden ser, por ejemplo, gabinetes envolventes, gabinetes de lavarropas, heladeras, microondas, canilleras metálicas. Bueno, en este caso, la protección contra los contactos indirectos está constituida por un interruptor diferencial y una instalación de puesta a tierra, que actúan en conjunto. Cuando tengamos partes conductoras accesibles. La otra forma de proteger contra contactos indirectos es la aislación o aislamiento de clase 2, que consiste en una aislación básica más una aislación suplementaria o en una aislación reforzada. Este tipo de aislamiento lo traen algunos dispositivos y puede verse marcado como un cuadrado dentro de otro. Bueno, eso es aislación clase 2. Por otro lado, los interruptores diferenciales son obligatorios como protección adicional contra los contactos directos en circuitos terminales. Y tienen que ser interruptores diferenciales de no más de 30 mA de intensidad diferencial asignada. Esa es una medida de protección adicional contra los contactos directos en el ámbito doméstico, obligatoria.
Bueno, ahora a continuación vamos a ver un esquemita representando una situación de falla de aislamiento con los correspondientes elementos que van a actuar como protección. Acá he representado una carga con una carcasa metálica a la que he llamado masa. Esta carga está conectada a un circuito monofásico derivado de un interruptor diferencial que está en serie con un interruptor termomagnético. La entrada del interruptor termomagnético la he representado conectada directamente a la red. Por simplicidad, la visualización del fenómeno que nos ocupa. Acá, como mínimo, estaría faltando un interruptor general y el medidor, además de los interruptores que corresponden a los otros circuitos de la instalación. La masa está conectada al conductor de protección, PE, que a su vez está conectado al conductor de puesta a tierra, PAT. En el otro extremo del conductor de puesta a tierra, este está conectado al electrodo de puesta a tierra. Generalmente es una jabalina. Acá he representado una jabalina. No he hecho la representación formal o sistemática de puesta a tierra y resistencia de puesta a tierra. Esto es puesta a tierra de protección, que es la puesta a tierra de la instalación consumidora. Bueno, y acá tenemos la puesta a tierra de servicio, que es la puesta a tierra del neutro. Acá he representado solamente el secundario del transformador, de media a baja tensión, por comodidad también, ¿no? Bueno, en este caso configurar la estrella, que es una configuración habitual. Adicionalmente, la distribuidora podrá disponer de puestas a tierra adicionales para el neutro a lo largo de la red, pero como mínimo va a estar esta puesta a tierra. Bueno, acá he representado un defecto de aislamiento mediante el cual una parte activa se pone en contacto de manera directa o mediante algún camino conductor con la masa. Bueno, si los interruptores están cerrados, se va a producir una corriente de falla. La magnitud de esta corriente de falla dependerá del potencial del punto donde se produjo el defecto. Cuanto más cerca esté el potencial de ese punto del potencial del vivo, o fase, o línea, como le queramos llamar, a igualdad del resto de las condiciones, mayor va a ser la intensidad de la corriente de falla. Los casos extremos sería una falla directamente en el neutro, en cuyo caso la intensidad de la corriente de falla va a ser proporcional a la intensidad de corriente de la carga. Y el otro caso extremo sería una falla de aislamiento directamente en el vivo, que el vivo directamente se ponga en contacto con la masa, en cuyo caso tenemos la mayor intensidad de falla posible y no va a depender de la corriente que esté tomando la carga. Bueno, el camino que recorre esta corriente de falla se llama lazo de falla. Podemos recorrerlo empezando por cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, empezando por el punto donde se produce la falla, va desde la parte activa a la masa, obviamente. Después continúa por el conductor de protección, BE. Este conductor de protección se conecta al conductor de puesta a tierra, que en el otro extremo está conectado al electrodo de puesta a tierra. La corriente seguirá por la tierra hasta el electrodo de puesta a tierra del neutro, de ahí hasta el neutro del transformador, pasará por el bobinado que corresponde a la fase de la cual está alimentada la instalación, por el conductor de línea, por el vivo de la alimentación de la instalación, por los interruptores, y de ahí llegamos hasta la carga y el punto donde se produjo el defecto. Bueno, como el derivarse parte de la corriente a la tierra, no va a ser la misma intensidad la que circule por un polo que por el otro del interruptor diferencial, tampoco del interruptor termomagnético, obviamente. Esa diferencia justamente es la que va a hacer disparar al interruptor diferencial, siempre y cuando esa diferencia
sea mayor o igual a la intensidad diferencial asignada del interruptor diferencial. Podría dispararse con una corriente que esté entre 0,5 de la intensidad diferencial asignada y la intensidad diferencial asignada, pero ese disparo no es seguro. El disparo seguro se va a producir para una corriente igual o mayor a la intensidad diferencial asignada. En este caso, si estamos en el ámbito doméstico, como este interruptor diferencial está aplicado a un circuito terminal, no puede tener una intensidad diferencial asignada mayor a 30 mA y debe ser del tipo instantáneo, no del tipo selectivo o retardado, porque debe proporcionar una protección suplementaria contra los contactos directos también. De todos modos, la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina prevé una excepción a la obligación de usar interruptores diferenciales de este tipo en circuitos terminales, solamente cuando se demuestre fehacientemente que el funcionamiento de una carga alimentada por ese circuito puede ser perturbado por la presencia de un interruptor diferencial de este tipo. En ese caso, la carga debe ser alimentada con un circuito de alimentación de carga única, o sea, un circuito exclusivo para esa carga, y deben tomarse medidas de seguridad adicionales sobre las cuales no nos vamos a explayar ahora porque no es el caso que nos ocupa. Simplemente lo menciono porque es una posibilidad que se puede presentar. Ahora nos estamos ocupando de la protección contra contactos indirectos mediante un interruptor diferencial y la instalación de puesta a tierra. Bueno, ahora vamos a un ejemplo con números. El valor de la resistencia de puesta a tierra máximo permitido por la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina es de 40 ohms. Siempre y cuando los interruptores diferenciales utilizados no sean de más de 300 mA de intensidad diferencial asignada. Acá no hay problema porque dijimos que por las condiciones que ya habíamos mencionado, este interruptor diferencial no puede ser de más de 30 mA. Vamos a considerar que es de 30 mA. Podría ser de 10 mA, pero esos interruptores son más bien utilizados en circuitos con condiciones más críticas, como los que alimentan bañeras con hidromasaje, por ejemplo. Bueno, así que tenemos un interruptor diferencial de 30 mA de intensidad diferencial asignada. El valor de la resistencia de puesta a tierra vamos a fijarlo en 20 ohms, por ejemplo. El de la puesta a tierra de protección, estoy hablando. El de la puesta a tierra de servicio, digamos que es de 1 ohm, por ejemplo. Y la resistencia o impedancia, para ser más abarcativo con el término, del resto del lazo de falla vamos a suponer que es de 1 ohm. Así que en total el lazo de falla va a tener 20 ohms más 1 ohm, 21, más 1, 22 ohms. O sea que con una tensión de fase de 220 volts vamos a tener una corriente igual a 220 volts sobre 22 ohms, 10 amperes. Bueno, con 10 amperes obviamente que el interruptor diferencial va a abrir. A su vez, esa corriente de 10 amperes está muy por debajo del poder de corte del interruptor diferencial, que como mínimo es de 500 amperes. Siempre es mucho menor que el poder de corte de un interruptor termomagnético. Pero acá en esquema de conexión a tierra TT, las corrientes de falla no alcanzan valores grandes, podrán de ser 10, 20 amperes, andan en ese orden, así que no hay problema con el poder de corte de los interruptores diferenciales. Así que la corriente que se va a alcanzar va a ser lo suficiente como para que dispare el interruptor y muy por debajo del valor de poder de corte del mismo. Estamos hablando en caso de una falla franca, ¿no? Como sería la situación en la que el vivo se pone en contacto con la masa directamente, ¿no? Y con la impedancia de lazo que dijimos ya vamos a tener esa corriente. De manera tal que si no hay alguien tocando la masa, el interruptor diferencial va a abrir el circuito antes de que alguien venga a tocar.
¿Por qué? Porque está la puesta a tierra, obviamente. Si no hubiese estado la puesta a tierra, recién el interruptor diferencial va a actuar cuando alguien toque la masa y derive una corriente a tierra suficiente como para que dispare. Ahora, aún habiendo instalación de puesta a tierra, si alguien está en contacto con la masa en el momento que se produce la falla, va a ser afectado por la tensión presente en la masa durante la falla. Esa tensión se obtiene multiplicando la intensidad de falla por la resistencia de puesta a tierra, en este caso 10 amperes por 20 ohms, o sea 200 volts. ¿Durante qué tiempo? Bueno, como en este caso la intensidad supera ampliamente el valor igual a 5 veces la intensidad diferencial asignada del interruptor, va a ser durante un tiempo no mayor a 40 milisegundos. Para 2 veces la intensidad diferencial asignada, el tiempo es no mayor a 150 milisegundos. Y para una intensidad igual a la intensidad diferencial asignada, ese tiempo es de 300 milisegundos. Estos valores corresponden a interruptores diferenciales según norma IEC 61008 y otras basadas en la misma, que son los habitualmente utilizados en el ámbito doméstico.